Hola mis queridos y mis queridas Piscis, bienvenidos a tu canal Sami Tarot. El día de hoy vamos a responder una pregunta especial para ustedes. ¿Qué quiere realmente de ti esa persona? Bueno, también te quiero invitar a que oremos por quien tenga que tomar en estos días una decisión muy importante. El cielo me los proteja, el cielo me les dé sabiduría para tomar la mejor decisión justa para ustedes y las personas involucradas. Escribe hecho está si quieres si esta oración es para ti o quieres orar por una persona conocida a ti que tenga que tomar una decisión en estos días. También agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Y si quieres que yo ore por ti por algún otro asunto, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like y con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi Piscis. Recuerden que los quiero muchísimo, los llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. No seas tan precavido con tus finanzas personales, solo se requieren buenas decisiones. Es momento de confiar en que estás tomando las decisiones correctas en este aspecto de tu vida. Recuerda que entre más entregas, más recibes. Te están diciendo que debe existir un equilibrio entre lo que tú recibes y lo que tú das a diario. Y no solamente en cuestiones de dinero, sino en tu vida en general. Bueno, ahora sí vamos con nuestras lecturas. Primero hagamos una lectura general pequeñita y después vamos para responder la pregunta. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para que de esa manera nos apoyes y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Hay una cuestión laboral en la cual tú estás algo frenado, estás viendo obstáculos. Esto tiene nombre y apellido. Es una persona del signo Aries, Leo, Sagitario, mayor que tú, la que te está obstaculizando. Es una persona que viene desde hace bastante tiempo haciéndolo y está haciendo que las cosas se vuelvan lentas para ti, para que el trabajo no te funcione, para que las cosas no se hagan a tu favor. Bueno, viene a pesar de esta situación que te estoy diciendo, si han querido que tú, si han querido darte un ascenso, una mejora para ti en tus cuestiones laborales, pero esta persona lo está frenando. Si tú sabes quién es, confronta a esa persona y habla con esa persona para que esta situación no se presente más. Si es un jefe o alguien más tuyo, siempre hay alguien encima de esas personas, y si definitivamente ya es tu jefe el que te está molestando la vida en este aspecto laboral, bueno, busca otras opciones y a ver dónde puedas trabajar, porque mira, viene algo bueno para ti, algo grande, un ascenso, viene, como te digo, una estabilidad laboral para ti, y es algo con algo nuevo, con algo totalmente diferente. Ten mucho cuidado con las personas que te rodean, ¿listo? Hay personas que la verdad son bastante hipócritas contigo, son personas que te estancan, tal vez son personas que tú realmente quieres, que estimas bastante, pero de las cuales tú te debas alejar definitivamente. Son personas que no te han dejado a ti y que te tienen bastante desesperanzado, desesperanzada, pero es que tú te empeñas en estar ahí con esas personas y ya te has dado cuenta de que realmente con esas personas no es, así que aléjate mejor de esos personajes. ¿Listo? Tú ya sabes lo que debes hacer, tú ya sabes lo que debes decidir, hazlo de una manera justa y las cosas te van a avanzar. ¿Listo? Definitivamente. Mira, hay esas personas como que te tienen a ti ahí, ¿cómo te digo? Pegado o pegada, porque te han prometido algo para tu ascenso o para que tú logres avanzar. Fíjate bien si cuánto tiempo hace que estás ahí con esa promesa. ¿Listo? Y date cuenta si realmente te están cumpliendo o no. El arcángel Miguel te tiene un mensaje súper especial. Solo desde la aceptación y el sincero amor a uno mismo se puede brindar amor desinteresado hacia los demás, y por resonancia recibirlo en igual medida. Hoy recuerda apreciar el maravilloso ser que eres. Cuida de ti y teniendo paciencia contigo mismo. Bueno, entonces te invitan a valorarte muchísimo más para poder avanzar y a salir de esos círculos tóxicos en los cuales tal vez tú estás involucrado.
Bueno, esa ha sido la lectura general. Ahora sí vamos a responder la pregunta: ¿qué quiere esa persona realmente de ti? Quiero que te concentres en esa pregunta y las cartas ya te van a responder. Wow, ya te respondieron. Listo, no importa si estás en contacto cero, también podría ser esta una lectura en espejo. Mira, salieron muchas cartas. Cuando las cartas se caen, bueno, que se caigan las cartas. Las cartas, el universo sabrá lo que hace. Listo. Bueno, lo que realmente quiere de ti esta persona es, mira, es una persona que viene de tu pasado. Precisamente esa persona no es de ahora, es una persona que quisiera volver a tu vida. Realmente es una persona con la cual ustedes tuvieron muchos problemas. Muy seguramente hubo una ruptura con esa persona y no fue nada bueno esta situación entre ustedes dos. Listo, es una persona que quisiera que las cosas funcionen ahora. Yo te digo que analices muy bien la situación y que a veces las personas cuando quieren ganarse, bueno, generalmente las personas cuando quieren ganarse la voluntad o la aceptación de una persona se muestran como un príncipe, como una princesa. O sea, asegúrate, cerciórate muy bien de que esta persona realmente haya cambiado. ¿Listo? No te vayas a la loca, no te vayas a la ligera, absolutamente para nada. ¿Listo? Y después toma una decisión, que seas tú el que decida o la que decida, y no esta persona con su insistencia, con su intensidad, con su toxicidad. No, o sea, tú debes analizar muy bien, recuerda lo que pasó contigo y esa persona en el pasado, y toma una decisión para ti. ¿Qué me les podría esperar a ustedes dos en un futuro más bien cercano? Mira, esa sería una relación que te afectaría a ti en muchos aspectos de la vida, inclusive en la parte laboral. Listo, tendrías problemas económicos. Si tú vuelves con esta persona, muchas preocupaciones al lado de este personaje. Bueno, ya es tu decisión si tú quieres o no quieres volver. Muchas cosas se quedarían entre el tintero. Sería una persona que realmente no te ayudaría a ti a avanzar absolutamente para nada. Listo, tal vez es una persona que no está aquí, o sea, que no está en el lugar donde tú estás ahora, físico. Tal vez es una persona que está lejos y quiera volver contigo, pero ya es tu decisión si quieres aceptar o no aceptar a esta persona. Te dice: tu memoria guarda la justicia. Wow, te están hablando que no olvides lo que haya pasado con este personaje, que no olvides la situación de antes. Tal vez se pueda estar presentando como un príncipe, como una princesa, ahora en el inicio de su reconquista, pero analiza muy bien las cosas. Definitivamente esta relación se terminó entre ustedes dos también porque, o sea, hubo un momento como de un enfriamiento, así como que llegó la edad de hielo de un momento a otro y todo se convirtió en algo infranqueable entre ustedes dos. Una barrera muy fuerte se hizo entre ustedes dos y aún existe. Listo, de parte tuya. Recuerda que también podría ser una lectura en espejo, ¿no? De parte tuya o de parte de esa persona o de parte de las dos. Bueno, entonces fíjate muy bien qué es lo que vas a hacer para tomar esa mejor decisión para ti, pero el augurio no es como muy bueno, pero ya es tu decisión a la larga lo que te determina lo que tú harás o no. El arcángel Miguel te tiene un mensaje muy bonito, dice: solo desde la aceptación y el sincero amor a uno mismo se puede brindar amor desinteresado hacia los demás y por resonancia recibirlo en igual medida. Hoy recuerda apreciar el maravilloso ser que eres, cuidando de ti y teniendo paciencia contigo misma o contigo mismo. Bueno, tal vez tú estás desesperado, desesperada por que tal vez las cosas no te han resultado muy bien con las personas de antes y puedes estar diciendo: mejor malo conocido que bueno por conocer. No, o sea, en cuestiones del amor eso no vale, mi querido amigo y amiga. Todos merecemos un amor bonito, un amor de verdad, un amor que nos respete, alguien que nos ayude a crecer, y no coger como que lo menos malo, no, lo menos peor, no. Eso no aplica ni para ti ni para absolutamente nadie. Listo, entonces piensa muy bien, analiza lo que te acabo de decir
y piénsalo. Listo, muy bien. No te digo que no le des una oportunidad de salir o de verse, pero que eso no signifique que ya te comprometiste nuevamente con esa persona. Listo, date tu tiempo para tomar esta decisión tan importante en tu vida. Si quieres escribir algo bonito para ti en los comentarios de este video, puedes escribir: llega la sabiduría, la tranquilidad y la verdad que necesito en mi vida. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Piscis, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad. Bueno, los quiero muchísimo.